Bueno, vamos a seguir con la clase, gracias. Vamos a ver ahora algunas de las características de hechos. Vimos antes algunos de los propósitos, ahora algunas características de la obra en sí. Una de las primeras cosas que podemos mencionar es el género, ya lo comentamos antes. Esto podemos decir que cabe dentro del género de praxis, y ahí podemos ver la palabra en español derivada también del latín del praxis, ¿no? De lo que hacemos, los hechos. Obviamente, hechos, este género era el relato de hechos importantes de personajes famosos en el mundo antiguo. Sin embargo, el género de hechos es historia, como ya comentamos. No es novela, tampoco no es precisamente una biografía, es un relato histórico. Ahora, ¿es preferible hablar de hechos como hechos de los apóstoles o hechos del Espíritu Santo? Encontré una cita por John Stott que lo resume así. Podemos decir que hechos es la continuación de los hechos y las palabras de Jesús a través del Espíritu y de los apóstoles. ¿No? Claro, eso sería un título muy largo, pero piénselo. La continuación de los hechos y las palabras de Jesús a través del Espíritu y de los apóstoles, ¿no? Es una característica del documento, de la obra, su género. También es un documento misionero, obviamente. Tiene la gran comisión en 1, versículo 8, en otras palabras, y este versículo, como ya vimos, es clave para su estructura. Se predica el Evangelio y se establece la iglesia. Vemos la extensión de la iglesia, vemos la extensión del Evangelio y vemos que realmente es un documento misionero. No solamente en el primer siglo, sino sigue siendo un documento misionero para nosotros hoy. Nos anima, nos impulsa a seguir predicando el Evangelio hasta los confines de la tierra. Otra característica de Hechos es que es un relato fragmentario. Ahora, ¿qué queremos decir con esto? El autor no dio título al libro, y no es propiamente Hechos de todos los apóstoles, porque principalmente relata las historias de Pedro al principio y Pablo en la segunda mitad del libro. Y él coloca sumarios, como veremos al rato, en determinados intervalos a lo largo del libro. Entonces, en este sentido es fragmentario. Lucas no relata todo lo que podría haber relatado, sino él relata específicamente cosas que sirven para su propósito, ¿no? A veces vemos relatos muy específicos durante un día, lo que sucede en un solo día, y luego a veces él da un resumen que capta más o menos la esencia de la historia, de los sucesos, durante varios meses o hasta 2 años, ¿no? Entonces, en este sentido, es fragmentario también. Otra característica muy importante de Hechos es la prominencia de los discursos y los sermones. F. Bruce los divide en 4 categorías. En primer lugar, tenemos los discursos evangelísticos, ¿no? Por ejemplo, el día de Pentecostés en Hechos 2 y el sermón de Pedro ese día, y también el discurso o el sermón de Pablo en Hechos 17 en Atenas. Son sermones, son discursos evangelísticos. Otro tipo de discurso son los discursos deliberativos. Por ejemplo, en el capítulo 15 tenemos el concilio en Jerusalén, donde vemos un diálogo entre algunos apóstoles, Pablo y Bernabé por un lado, y los ancianos en Jerusalén hablando del alcance del Evangelio para los gentiles, y si los gentiles tenían que seguir las leyes judías o no. Entonces vemos ahí un discurso deliberativo. Otro tipo de discurso son los discursos apologéticos, ¿no? Por ejemplo, Esteban da una defensa de la fe cristiana
ante los judíos, y es un discurso apologético. Y también tenemos otro tipo de discurso, es un discurso exhortatorio. Por ejemplo, Pablo, cuando se despide de los ancianos en Éfeso, los exhorta, los da instrucciones para el futuro, porque él sabe que se va a despedir y probablemente ellos no lo van a volver a ver. Entonces, estos son los diferentes discursos y la prominencia de los discursos. Hasta casi capítulos enteros tenemos resúmenes de los sermones y discursos. Otra característica en Hechos es que tiene detalles históricos veraces. El relato cubre 30 años de la historia de Jerusalén hasta Roma, con detalles específicos y precisos. Lucas describe culturas, describe personas, describe administraciones de gobierno, escenas en las cortes de justicia, ciudades. Tenemos algo sobre Antioquía, Éfeso, Atenas, Corinto, Jerusalén, Roma, y el trabajo arqueológico desde ese entonces ha probado vez tras vez la veracidad de los términos que emplea Lucas. Entonces tenemos una variedad rica de detalles históricos del mundo del primer siglo. Otra característica de Hechos es su excelencia literaria. Lucas tiene un vocabulario muy amplio, más amplio que cualquier otro escritor en el Nuevo Testamento. Pero también emplea palabras en estilos literarios que caben con los contextos culturales de los eventos que él está describiendo. Por ejemplo, a veces él utiliza un buen griego clásico, pero en otros momentos utiliza el arameo, frases en arameo del primer siglo en Palestina. O sea, cuando Lucas está relatando algo que sucedió en Palestina, él usa vocabulario y frases que caben con el pueblo judío de ese entonces, ciertos aramaísmos, ¿no? Pero cuando la historia cambia a otras partes, a Asia Menor y hasta Roma, en otras ciudades, ya el lenguaje no es lo mismo. Ahora él utiliza el griego que se hablaba en esas partes, en esas regiones. Otra característica es la descripción dramática de Lucas. El uso de discursos también contribuye a la drama de la narrativa. Él balancea los discursos de Pedro y Pablo, por un lado. También él inserta discursos de otros. Por ejemplo, Gamaliel, su discurso. Esteban, es un capítulo súper largo en Hechos. El secretario en Éfeso, y también discursos de Félix. Entonces, todos estos discursos ofrecen una descripción dramática, con mucho color, con mucha descripción, con mucha variedad en el relato entero. También el relato del naufragio en el capítulo 27 es el mejor relato de un naufragio que tenemos en toda la literatura antigua, por la descripción que le dio Lucas acerca de los barcos, su manera de navegar y zarpar y el naufragio en sí. Otra característica de Hechos es que es un relato objetivo, en el sentido de que Lucas relata tanto fallas como éxitos en el crecimiento de la iglesia. Él menciona el malo con lo bueno, con la iglesia primitiva. Menciona el conflicto en el capítulo 6 entre los judíos hebreos y los judíos griegos sobre la distribución de la comida a las viudas. No deja de mencionar esa fricción que había en la iglesia temprana. Y también en el capítulo 15 menciona el desacuerdo que había entre Pablo y Bernabé acerca de su ayudante, Juan Marcos. Otra característica de
hechos son algunos términos importantes. Tal vez ustedes en su lectura se dieron cuenta de algunas palabras que se usan con mucha frecuencia en hechos. Y esto nos da una pista, obviamente, acerca del propósito general del libro. Habla Lucas mucho de hablar, predicar y dar testimonio, ¿no? Las personas que se salvan dan testimonio. Los apóstoles que eran testigos de Jesús y su ministerio y su resurrección, constantemente están dando testimonio a través de sus palabras y sus predicaciones. Otros términos frecuentes en el libro son palabra de Dios, gentiles, iglesia, apóstol, creer, bautizar y conciencia. Son palabras que se repiten varias veces en momentos diferentes en el desarrollo del libro. Y una última característica que podemos mencionar es la importancia del Espíritu Santo. Vemos la promesa de Jesús en el capítulo 1 del Espíritu Santo. Vemos la venir del Espíritu Santo en el día de Pentecostés en el capítulo 2. Vemos cómo el Espíritu Santo es recibido por grupos diferentes en Jerusalén, en Samaria y en otras partes, una y otra vez. Y vemos el impulso del Espíritu en el crecimiento y el desarrollo de la iglesia en todo momento. Estas son algunas de las características. Ahora vamos a mencionar algo sobre el valor histórico del libro. Solamente dos cosas. En primer lugar, Lucas utiliza la terminología correcta para designar a los diferentes oficiales romanos. Él menciona el procónsul, él menciona gobernador, él menciona jefes, y utiliza una terminología variada que demuestra su conocimiento de primera mano de su vida en las regiones diferentes de donde él visitaba con Pablo. Por ejemplo, el término para el gobernador de Malta, él simplemente dice protos, que simplemente quiere decir el jefe o el primero de la isla. Y muchos críticos se burlaban de Lucas y su uso de esta palabra tan sencilla para el gobernador de Malta, el jefe. Pero luego descubrieron una inscripción en la isla que decía que fue un término propio de la isla que ellos usaban coloquialmente para su jefe, para su gobernador. Entonces Lucas obviamente tenía conocimiento personal de la isla y de este vocabulario. Otra cosa del valor histórico que podemos mencionar es la precisión histórica en Lucas. Él es muy preciso y esto tiene mucho que ver con su propósito. Él tenía una audiencia romana en mente, entonces él demuestra una familiaridad alta con la cultura romana, con el vocabulario romano. Y también él se expresa claramente no solamente en asuntos romanos o gentiles, sino también en asuntos judíos, ¿no? Él menciona cosas de la ley, de la circuncisión, de las ceremonias, cosas que también demuestran su conocimiento de la cultura judía también. Es una persona, Lucas, que vivía entre varios mundos, podemos decir. Ahora, estudios recientes. ¿Qué podemos decir acerca del estudio de hechos a través de los siglos? Bueno, antes del siglo XIX, Hechos siempre fue entendido en la mayor parte como una narrativa histórica acerca de los comienzos de la iglesia. Una narrativa histórica sencilla. Es una historia de los hechos en la iglesia, los hechos de los apóstoles.
Pero luego con la Ilustración en el siglo XVIII, al principio del siglo XIX, la escuela Tübingen en Alemania empieza a promover una idea más radical. Algunos de los eruditos de ese entonces empiezan a promover la idea de que Hechos fue escrito no necesariamente con el propósito de relatar fielmente una historia, sino con una tendencia particular del autor. Una tendencia, decían ellos, de reconciliar facciones en la iglesia en el segundo siglo. Y esto lo tomé del libro por Carson, Moo y Morris. Pero luego, como un siglo después, al principio del siglo pasado, el siglo XX, dos eruditos, un alemán y un inglés, hicieron mucho trabajo acerca de Lucas y Hechos. Adolf Harnack, el alemán, y William Ramsey, el inglés, ellos trabajaron en el campo, en los campos, por un lado de Harnack, de filología, el estudio del idioma, del lenguaje, y en el de la crítica de fuentes. Y Ramsey, por el otro lado, él trabajó en los campos de investigación geográfica, arqueológica e histórica. Y Harrison, en la página 241, decía que ambos comenzaron con un fuerte prejuicio contra el libro de Hechos como relato confiable de los comienzos cristianos. Pero después de realizar sus estudios durante décadas, ambos hombres llegaron a una devoción casi idólatra, dice Harrison, por Lucas. Entonces ahí vemos un regreso, en cierto sentido, al estímulo que tenía la iglesia antes del siglo XIX por Lucas como un historiador fiel. Ahora, en las últimas décadas del siglo XX, en los 60, 70 y 80, por ejemplo, ahora tenemos una variedad de perspectivas. Tenemos por un lado la tendencia de eruditos modernos hoy día de menospreciar a Lucas como historiador y verlo más como un teólogo con una imaginación creativa. Sin embargo, el trabajo de los teólogos como F.F. Bruce y también Colin Hemer en las últimas décadas pone otra vez la defensa de la historicidad de Lucas y Hechos sobre tierra firme. Entonces hoy más que nada hay más bases para confiar en Lucas como un fiel historiador. Muy bien, ¿alguna pregunta o comentario sobre estas últimas dos secciones que hemos visto? Es la misma tendencia que hemos visto en los estudios en los Evangelios, en el Antiguo Testamento, que después de un siglo de mucha crítica, ya el péndulo está regresando a posturas históricas tradicionales. Más ortodoxas. Muy bien. O sea que Lucas tiene muchas cosas históricas comprobables de esa época que nos dan la pauta para pensar que estuvo presente y que todo lo que está diciendo es exacto, ¿no? Sí. En el siglo XVIII, por ejemplo, cuando los estudios modernos empezaron, el estudio de la crítica de las fuentes, el estudio de arqueología, de geografía, empezaron en ese siglo, muchos criticaron a Lucas, ¿no? Eso fue de toda la moda, ¿no? Decir, estos autores antiguos siempre tenían imaginaciones muy creativas, no les importaba mucho la historia verdadera, sino su propia tendencia, lo que ellos querían comunicar. Pero luego los estudios modernos, después de sus tendencias al principio, cuando los campos de investigación más serios han sido llevados a cabo, hemos descubierto que muchas de las cosas históricas son veraces, no son inventadas por Lucas. Por ejemplo, los nombres de los lugares, los sucesos, los personajes, los términos, una y otra vez, no siempre, porque hay algunos errores, pero constantemente
han demostrado la fidelidad del autor, ¿no? Entonces eso es interesante y una confirmación razonable para nuestra fe. Claro, Sí. sí, porque lo importante es la fe, ¿no? En este caso, Sí. lo que estamos sustentando es lo histórico para sustentarlo. Y una fe basada en la historia real, ¿no? Muchos de esos estudiosos tuvieron también, más bien ellos fueron influidos por las tendencias filosóficas de su época, ¿no? De su época. Y por Sí. eso, Lo que vemos en este estudio del resumen de los últimos siglos es como vienen olas, ¿no? Y es cierto en el estudio de la Biblia, de la literatura antigua, es cierto en el arte, en la arquitectura, en la poesía, en casi cada estudio hay olas, ¿no? Una tendencia muy por un lado y luego la siguiente generación o el siguiente siglo, el péndulo se columpia completamente al otro lado, ¿no? Entonces tenemos que balancear las tendencias diferentes para descubrir la verdad y una perspectiva más céntrica, más basada. Muy bien. Bueno, para terminar hoy vamos a tener un resumen del contenido y vamos a ver Hechos en 7 secciones diferentes. Y si ustedes descubrieron algo o algo les llamó la atención, pueden aportar ese comentario después de cada sección. Pero vamos a seguir bastante rápido para ver el libro entero y sus momentos más destacados. En primer lugar, tenemos el prólogo de Hechos. El prólogo que cubre básicamente los primeros 2 capítulos. Bueno, el 1, versículo 1 al 2, versículo 41. El prólogo es el fundamento de la iglesia y su misión. Vemos Lucas haciendo una conexión con su evangelio al principio, arraigando la iglesia y su misión en las palabras de Jesús, y tenemos la venida del Espíritu Santo. Él les da su comisión mundial y la ascensión de Jesús es la bisagra entre el Evangelio de Lucas y Hechos. En el primer capítulo ellos tienen su elección de Matías como sucesor de Judas. Entonces tenemos una iglesia apostólica, una iglesia con apóstoles, con discípulos de Cristo y la iglesia fundada sobre su confesión y su testimonio. En el capítulo 2 tenemos la venida del Espíritu Santo y el día de Pentecostés, el don de las lenguas y el famoso sermón esa mañana por Pedro ante los judíos reunidos en Jerusalén. Y como dice la Biblia, se añadieron como 3,000 personas ese día. Lo que vemos en el primer discurso de Pedro es su énfasis sobre la resurrección. Y eso es algo que vemos vez tras vez en casi todos los discursos de los apóstoles. En sus discursos mencionan los hechos históricos de Cristo y enfatizan otra y otra vez la resurrección. Esa es su base para su predicación, es la base para su fe, es la base para compartir. Vemos la reacción de los judíos el día de Pentecostés y que muchos se arrepientan y muchos se bautizan. Es lo que vemos en el prólogo. Ahora, en la segunda sección, del capítulo 2 al capítulo 6, lo que tenemos ahí es básicamente la iglesia en Jerusalén. Tenemos la vida de los primeros cristianos en el capítulo 2, del 42 al 47, donde vemos que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el pan, partiendo el pan y las oraciones. Hechos nos relata algo sobre su vida compartida. En el capítulo 3, Pedro y Juan sanan a un cojo, y esto da oportunidad para que Pedro dé otro discurso defendiendo la curación y explicando el porqué de la curación de este cojo. Y otra vez, él enfatiza la resurrección. Y también él enfatiza la culpa de todos, la culpa de los judíos
por la muerte de Jesús. Y hay paralelos entre los dos discursos, entre el uso de las lenguas y el sermón en el capítulo 2. Ahora, sanar un cojo los pone delante del concilio de los judíos en el capítulo 4. Y creen, después de la sanación de este cojo, como 5,000 personas, aún más que en el día de Pentecostés. Y ante el concilio, Pedro da aún otra defensa, el por qué. Y ellos, claro, en este momento les avisa, ustedes no deben hablar más en el nombre de este Señor Jesús. Y tenemos la frase famosa de Pedro y Juan donde dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces ellos resisten, obviamente, abiertamente, el pedido que ellos dejen de hablar de Jesús. Entonces, como resultado de su denuedo, hay más libertad, hay oración de gracias a Dios por parte de toda la comunidad, por el poder de Dios, y vemos la extensión del Evangelio aún más en toda Jerusalén. Al final del capítulo 4 entra Bernabé en la compañía de los apóstoles. Bernabé, el hijo de la consolación, el acompañante de Pablo más tarde. Pero vemos un conflicto, un problema en el capítulo 5. La vida compartida de los apóstoles y de los cristianos, donde la Biblia nos relata que cuando había necesidad, la gente vendía sus propiedades y trajeron las ganancias y las pusieron a los pies de los apóstoles para que fueran usados para el bien de la comunidad. Y llega esta pareja, Ananías y Zafira, y ellos ponen una cantidad delante de Pedro, y él les pregunta, ¿es la cantidad por la cual vendieron su terreno? Y dijeron que sí. Bueno, los dos en ambos momentos, en dos momentos diferentes, y los dos caen muertos, ¿no? Entonces vemos ahí la seriedad del engaño, ¿no? Ahora, la reputación de los apóstoles se extiende y muchos van a Jerusalén para sanar a sus enfermos. Y otra vez Pedro y Juan llegan en la cárcel. Esta vez un ángel los libera en la noche. Y otra vez Pedro dice a los que los arrestan, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y tenemos la defensa moderada de Gamaliel que vimos antes, donde él dice en el 39, si ustedes quieren oponer lo que es Dios, si esto es de Dios, van a encontrarse luchando contra Dios. Y un pequeño punto exegético interesante acerca de esa frase, luchando contra Dios, es que la misma palabra Israel, los judíos se consideraban como pueblo de Israel. Israel significa luchar contra Dios. ¿Se acuerdan de la lucha de Jacob con un ángel? Cuando su cadera fue tocada y él comenzó a andar con... Ajá. Su nuevo nombre, Israel, significa el que lucha con Dios. Y Gamaliel dice, si ustedes oponen a Dios, van a encontrarse luchando contra Dios. Y los apóstoles no cesaban de predicar y enseñar. En el capítulo 6 tenemos la elección de los primeros diáconos por la dificultad que había entre los hebreos y los griegos. Y vemos ahí que todos los 7 primeros diáconos eran con nombres griegos. Entonces ellos son ordenados, y al final, en el versículo 7 del capítulo 6, Lucas nos da un resumen de la iglesia en Jerusalén hasta entonces. Él dice, y la palabra de Dios se difundía, el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos sacerdotes obedecían a la fe. Es un resumen que nos da Lucas al final de esta sección. Ahora, ¿alguna reacción o comentario que tienen ustedes después de estas primeras 2 partes en Hechos?
Muy bien. Pues, la tercera parte en el bosquejo, vemos ahora horizontes más amplios para la iglesia a partir del capítulo 6, 7, 8 y 9. Vemos la historia de Esteban, de Samaria y de Pablo. Esteban era uno de los primeros diáconos y es un personaje bastante carismático, predica con denuedo, ministra fuertemente, y tenemos su arresto, su sermón y su muerte. Vemos en Esteban, en su sermón, un relato largo donde él menciona a Abraham, Isaac, Jacob, José, Egipto, Moisés, el Mar Rojo, el desierto, el becerro de oro, el tabernáculo, Josué, la tierra prometida, David, Salomón, y él termina abruptamente mencionando, igual que los antepasados de ustedes, los antepasados de ustedes que resistieron al Espíritu, igual que ustedes hacen también. Una falta de respeto por los profetas, y ese desafío por parte de Esteban es contestado con su muerte. Esteban es apedrado, ¿no?, por todo el grupo, y ahí estuvo dando su aprobación Saulo, un joven. Saulo después comienza su persecución, ¿no? Él daba su aprobación a la muerte de Esteban, entonces él con todo fervor comienza a perseguir a los del camino, ¿no? Él conseguía cartas para agarrar a los hombres, a las mujeres y meterlos en la cárcel. Y en el capítulo 8 vemos que muchos de los creyentes son esparcidos por la persecución. Muchos viajan a otras partes porque Jerusalén ya no es un lugar seguro para ellos. Y entonces, pero Dios y el Espíritu Santo utiliza este momento para que el Evangelio se extendiera a Judea y a Samaria. Tenemos muchos samaritanos que creen en el capítulo 8. Tenemos una confrontación con Simón el mago en el capítulo 8. Tenemos la historia de Felipe y el etíope en el capítulo 8 también. Entonces vemos la extensión del Evangelio a alguien de otra nación. Y en el capítulo 9 tenemos la conversión de Saulo de Tarso. Él iba a Damasco, una ciudad en el norte, para perseguir a los cristianos en esa ciudad. Y tenemos la historia famosa de la luz del cielo y las palabras de Jesús a Saulo, donde le pregunta, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, contesta Saulo. Y él dice, yo soy Jesús, el que estás persiguiendo. Y tenemos la conversión de Saulo, su sanación en Damasco con el Señor Ananías. Y Dios le dice a Ananías cuando llega a Saulo, instrumento mío es este, para llevar mi nombre a los gentiles, a reyes y a los hijos de Israel. Y vemos esta promesa cumplida más tarde en la vida de Pablo. Cuando Pablo regresa a Jerusalén, los apóstoles le tienen miedo, pero Bernabé, el que conocemos antes, entra y lo presenta a los apóstoles. Luego él va a Cesarea y a Tarso, y Lucas nos da otro resumen al final del capítulo, casi al final del capítulo 9, en el versículo 31, y su resumen es este: la iglesia disfrutaba de paz y a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Entonces tenemos otro resumen de Lucas, ahora de la iglesia en Judea, Galilea, Samaria, creciendo y fortalecida por el Espíritu Santo. La siguiente sección, la sección 4, por decirlo así, es la sección de Pedro y el primer gentil cristiano.
¿Quién fue ese primer creyente? Cornelio, en el capítulo 10. Tenemos la curación de 2 personas al final del capítulo 9, de Eneas en Lida y de Dorcas en Jope. Y se queda Pedro en la casa de Simón el curtidor. Es en esa casa donde Pedro tiene su visión rara de la sábana del cielo con los reptiles, con los cuadrúpedos. Y Pedro no quiere tomar y comer nada de esto. 3 veces tiene la visión y Dios utiliza esta visión para demostrar a Pedro que el Evangelio también es para los gentiles. Y de repente llegan unos hombres a la puerta de la casa diciendo: Pedro, véngase con nosotros, nuestro amo Cornelio nos ha mandado para traerle a usted, porque él recibió una visión en la cual Dios le ha dicho que tú tienes palabra para él y para su casa. Entonces va Pedro a la casa de Cornelio y él reconoce en el capítulo 10, versículo 34, que Dios no hace excepción de personas. Una frase importante en el libro: Dios no hace excepción de personas. Otra vez, dando testimonio a Cornelio, Pedro enfatiza la resurrección. Ellos también reciben el Espíritu Santo como un milagro en su casa. Ahora Pedro regresa a Jerusalén y tiene una discusión con los de la circuncisión, ¿no? Con los judíos que decían: ¿cómo es posible que entran gentiles en el pueblo de Dios? Y en el capítulo 11, versículo 18, hay un versículo clave. Hechos 11, 18. Al final de la explicación de Pedro, los judíos, los de la circuncisión, dicen: al oír esto, se apaciguaron y hablaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Entonces, en este momento hay entendimiento, hay recepción de los gentiles en el reino de Dios. Luego, los esparcidos siguen predicando a judíos en lugares como Fenicia, Chipre, Antioquía, y luego creyeron otros griegos. La iglesia en Jerusalén envía a Bernabé a Antioquía, y de ahí Bernabé va a Tarso, encuentra a Saulo y le trae a Antioquía también. Pasan juntos un año ahí, y en ese lugar los creyentes reciben un nuevo nombre. ¿Cuál es su nuevo nombre en Antioquía? Los cristianos. Ya no es suficiente llamar a los creyentes judíos ni gentiles, sino reciben un nuevo nombre en cierto sentido para representar la unidad que hay entre todos los que creen en Cristo y su resurrección. Cristianos. De ahí ellos levantan una ofrenda en la iglesia en Antioquía y mandan una ofrenda con Bernabé y Saulo a las iglesias en Jerusalén. En el capítulo 12 vemos la muerte de Jacobo, el hermano de Juan. Pedro es encarcelado por Herodes durante la Pascua, y Lucas nos da otro resumen en el versículo 24 del capítulo 12. El resumen es: la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. Entonces, en la segunda parte del capítulo 12 vemos Pablo, él vuelve ahora con un énfasis más fuerte a los gentiles. En el capítulo 13, la iglesia en Antioquía envía a sus misioneros. Los primeros misioneros, ahora Pablo con Bernabé, y ellos salen en su primer viaje misionero. Ellos les mandan con Juan Marcos como ayudante y van primero a Chipre, la tierra natal de Bernabé. En esa isla hay la oposición de Bar Jesús,
Pero se convierte un hombre prominente en la isla, el procónsul Sergio Pablo. Después de un rato se aparta Juan y ellos siguen viajando, van a Perge de Panfilia, van a Antioquía, otra Antioquía de Pisidia, y van a la sinagoga para predicar y compartir con los judíos en ese lugar. Otra vez la predicación de Pablo tiene un énfasis en la resurrección y el perdón de pecados y la salvación, y ellos comparten también con los gentiles. Vemos el celo de los judíos y sale o emerge un patrón que se ve repetido en el resto del libro. El patrón es esto: el rechazo general por los judíos cuando ellos llegan a una ciudad nueva. Y luego, por el rechazo, Pablo y sus acompañantes se enfocan en los gentiles, y luego sigue una persecución por parte de los judíos que les impulsa a salir de la ciudad. Vemos este patrón una y otra vez. En el capítulo 14 van a Iconio, visitan la sinagoga otra vez, creen muchos judíos y griegos, pero hay el peligro de ser apedrados y salen de ahí. Regresan al final de su primer viaje misionero a Antioquía. Regresan a Antioquía y ellos cuentan las cosas grandes que hacía Dios en los lugares diferentes, por la fe en los gentiles, etc. Pero luego en el capítulo 15 tenemos la disputa seria y el concilio de Jerusalén, donde algunos decían que era necesario que los gentiles se circuncidaran para ser salvos. En ese concilio Pedro toma la palabra y Jacobo también, y los ancianos en Jerusalén se acuerdan y mandan a Pablo, Bernabé, Judas y Silas a Antioquía con una carta, porque en Antioquía es donde hay la mayor concentración de los creyentes griegos. Ellos llevan la carta y dicen: no es necesario que se circunciden los gentiles, pero sí es necesario que no coman carne sacrificada a los ídolos, que no participen en la inmoralidad sexual y algunas otras cosas que no apunté exactamente. Pero la reacción es una reacción de regocijo en Antioquía. Están muy felices todos ellos, y es en ese momento que se separan Pablo y Bernabé por Juan Carlos. En ese momento Bernabé y Juan Marcos van a Chipre, y Pablo y Silas, un nuevo acompañante para Pablo, van a Siria y a Cilicia, y ahí empieza el segundo misionero de Pablo, ahora esta segunda vez con Silas. Y ahí tenemos un resumen otra vez al final, en el versículo 5 del capítulo 16, donde Lucas dice: y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Ahora, otra sección. Vemos la penetración más profunda en el mundo gentil en los capítulos 16 al 19, en el segundo misionero de Pablo. Pablo regresa y visita algunos de los mismos lugares, pero va más allá, va a Filipos, donde ellos llegan otra vez a la cárcel por sanar a una muchacha con un espíritu malo, y los amos de esa muchacha, que gozaron o aprovecharon más bien de su poder de predicar, de predecir el futuro, les echan en la cárcel. Pero en esa noche hay un terremoto fuerte. Ellos predican al encarcelero, él se salva juntamente con su casa, y vemos la extensión del evangelio en Filipos, y luego en Tesalónica, en Berea. Pero otra vez hay persecución, hay resistencia en cada lugar, y hay alborotos también. Por el peligro a la vida de Pablo es enviado a la costa y se queda en Berea Silas y Timoteo.
Y Pablo va hasta Atenas. Y en Atenas vemos una ciudad llena de ídolos. Pablo visita la sinagoga con judíos y griegos. Él hablaba en las plazas y es ahí donde él encuentra una estatua, un ídolo a un dios desconocido. Y él da su discurso explicando quién es ese dios desconocido, es el creador. Él relata algo sobre la historia, esta vez hablando de la creación y no de la historia de Israel, debido a su audiencia. Y algunos creyeron, pero la recepción no es muy favorable. De ahí en el capítulo 18, Pedro va a Corinto y se junta con Aquila y Priscila, dos judíos de Roma, expulsados de Roma por el emperador Claudio. Ellos son hacedores de tiendas, igual que Pablo, entonces trabajan juntos un rato. Luego llegan Silas y Timoteo de Macedonia, y Pablo se dedica a la predicación a los judíos que Jesús es el Mesías por 1 año y medio. Pero su recepción con los judíos no es favorable otra vez, y en el versículo 6 del 18 él dice: de ahora en adelante me dirigiré a los gentiles. Y vemos un pequeño cambio de enfoque de Pablo en ese entonces. Pablo entonces regresa a Siria con Aquila y Priscila y va a Éfeso solo, visita Cesarea, Jerusalén otra vez y regresa a Antioquía. Y así termina el segundo viaje misionero. En el capítulo 18 empieza el tercer viaje misionero con visitas a Galacia, Frigia, y llega Apolos, un discípulo de Cristo, a Éfeso. Apolos es de Alejandría, es judío, y él explica el camino de Dios, pero luego Aquila y Priscila le explican las cosas con mayor precisión. Entonces Apolos va a Aquella y discute con los judíos en público. Pablo en Éfeso, en el capítulo 19, bautiza a 12 hombres, visita la escuela de Tirano y está ahí 2 años. Muchos creen, hay muchos milagros, hay mucha confesión de fe. Ellos queman libros de hechicería y la palabra se extiende con poder. Y Lucas en el versículo 20 del capítulo 19 dice: así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Entonces, en 19, versículo 21, vemos la decisión de Pablo de ir a Roma. La decisión de Pablo de ir a Roma. Hay un disturbio fuerte en Éfeso a causa del camino, el nombre del grupo de creyentes. El platero Demetrio, que hacía figuras en el templo de Artemisa, él y sus compatriotas ganaban mucho dinero en este oficio, y él dice, Pablo dice que no son dioses los que se hacen con las manos, y hay un alboroto muy fuerte donde todos gritan: grande es Artemisa de los Efesios. Arrastran a los acompañantes de Pablo al teatro, a Gallo y a Aristarco, compañeros de Pablo. Y algunos amigos de Pablo le avisan: no te vayas al teatro para defenderte. El secretario de la ciudad los calma después de 2 horas de sus gritos, y él dice: si hay alguna queja, para eso hay tribunales y gobernadores. Pablo sale de Éfeso, hace un recorrido por Macedonia y Grecia, viaja por la región, regresa a Macedonia por el peligro de los judíos. Vemos un peligro aumentando por parte de los judíos. Y Pablo visita a Filipos y a Troas. En Troas, ahí tenemos la historia interesante de Eutico, que se duerme y cae del 3er piso y es resucitado otra vez. Pablo visita muchos lugares, Mitilene, Aquio, Samos, Mileto,
y él tiene prisa por llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés. Es en el capítulo 20 donde Pablo llama a los ancianos de Éfeso y él dice: voy a Jerusalén, me esperan sufrimientos, quiero llevar a cabo mi servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Este es el versículo 24 en el capítulo 20. Él dice: no me van a volver a ver, tengan cuidado, entrarán lobos entre ustedes, y los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Lloran todos, se despide y Pablo va a Jerusalén. En pocas palabras, Pablo se purifica ritualmente en el estilo judío en Jerusalén, pero esto no funciona en cuanto a su seguridad en la ciudad. Los judíos lo arrestan y dicen: él enseña en contra de nuestro pueblo, en contra de nuestra ley y en contra de nuestro lugar. Inclusive ha metido griegos en el templo, le alegaron. Iban a matarlo, pero llega el comandante de un batallón romano con soldados en el capítulo 21 para rescatarlo. Pablo se dirige a la multitud para defenderse. En arameo dice: soy fariseo, soy judío, soy estudiante de Gamaliel, era muy celoso de Dios, era perseguidor de los del camino. Y él explica sobre su conversión y su comisión por parte de Dios, pero la multitud no lo acepta y quiere matarlo todavía. Pablo se defiende ante el consejo judío y luego él es mandado por noche a Cesarea con 470 soldados para guardar su seguridad. El comandante le manda a Cesarea porque ahí está el gobernador Félix. Pablo está bajo custodia en el palacio de Herodes por 2 años. Tiene un proceso ante Félix. Llega el abogado de los sacerdotes y los judíos, se llama Tértulo, y él dice: Pablo es una plaga que anda provocando disturbios entre los judíos, y Pablo se defiende. Pero Félix quiere complacer a los judíos, entonces él deja preso a Pablo durante 2 años en Cesarea, y luego llega Festo como gobernador en lugar de Félix, y hay otra vez un proceso con Festo. Inclusive Festo invita al rey Agripa II que escuche a Pablo, le escucha, y los dos concuerdan que no es culpable de nada, no merece la muerte, no merece estar en la cárcel. Sin embargo, Pablo apela al emperador y le mandan por fin al emperador en Roma. En el capítulo 27 vemos a Pablo viajando a Roma. Hay la tempestad en el mar, es horrible, están en el mar por 14 días, no pueden ver la luz de día ni el sol. Pero Pablo tiene otra visión en la noche donde él recibe la palabra que nadie se perderá, nadie va a morir. Ellos escuchan al final las instrucciones de Pablo y hay el naufragio. Llegan a la isla de Malta, donde están por 3 meses. 276 personas a bordo llegan sanos y salvos a tierra firme. Pablo sana a muchos enfermos, incluyendo el papá de Publio, el funcionario principal de la isla. Y por fin, en el último capítulo, Pablo llega a Roma. Está en Roma bajo custodia durante 2 años y convoca a los dirigentes de los judíos. Ellos dicen que no han escuchado nada malo acerca de él. Y él dice: es por la esperanza de Israel que estoy encadenado. Y le dicen: en todas partes se habla en contra de esta secta. Y Pablo termina con una condenación de los judíos.
con una cita de Isaías. Él dice, oirán, pero no entenderán. Sus corazones son insensibles. Quiero que sepan que esta salvación de Dios se ha enviado a los gentiles y ellos sí escucharán. El versículo 28. Él está 2 años en la casa bajo custodia del soldado y él sigue predicando sin temor alguno y así termina el libro. Ahora, ¿cuál es el mensaje de Hechos para la iglesia hoy? Nuestro tiempo ya se acabó, entonces vamos a repasar algunos elementos rápido aquí. Yo creo que una cosa que podemos decir acerca del mensaje de Hechos para hoy es que el Evangelio es para todos. Somos nosotros el fruto de esta declaración y también tenemos la misma comisión de seguir dando testimonio acerca del Cristo resucitado. Este es un mensaje, el mensaje principal de Hechos para nosotros. Otro mensaje es que siempre habrá resistencia al Evangelio. Sabemos que está creciendo el reino de Dios en la tierra, pero también está creciendo el reino de Satanás a la vez. Siempre habrá persecución y estas cosas no nos deben sorprender. Habrá persecución, rechazo, malentendidos y siempre habrá los que quieren usar el Evangelio para fines ajenos, como Simón el Mago en Hechos. Y vemos la misma cosa hoy con personas que se identifican con la iglesia o con el Evangelio simplemente para enriquecerse o ganar más poder o cosas por el estilo. Siempre habrá resistencia. Otra cosa es que a pesar de la resistencia, Dios seguirá juntando la iglesia de Cristo en el poder del Espíritu. La iglesia, como es una institución divina, es invencible. Este es el propósito de la historia de salvación y nosotros también debemos esforzarnos para ver la expansión de la iglesia. La iglesia es la comunidad de los creyentes. Vemos la importancia de la iglesia como comunidad. Nos necesitamos los unos a los otros. Vemos que la comunión entre creyentes es poderosa. Y vemos la importancia de la generosidad, la importancia de compartir con los necesitados y con los que tienen tareas especiales dentro de la iglesia. Y también el último punto, la fe cristiana está basada en hechos históricos. Cristo es la culminación de la historia de salvación y la iglesia hoy es el pueblo escatológico de Dios. Tenemos una fe, es una fe del corazón, es una fe de emoción, pero también es una fe basada en una historia real. ¿Algún comentario entonces así para terminar la clase para hoy sobre el resumen de Hechos o el mensaje de Hechos para nosotros hoy? Yo creo que viendo la importancia de este libro, si de alguna forma, como que si lo quitamos del canon del Nuevo Testamento, no entenderíamos qué es lo que pasa en la segunda parte de todo el Nuevo Testamento, ¿no? Si hablamos de los Evangelios y tratáramos de estudiar cualquiera de los otros libros, sería difícil entenderlos si no tuviéramos toda la explicación que nos da el libro de los Hechos, ¿no? Es cierto. Hechos nos provee perfectamente el contexto para casi la segunda mitad del Nuevo Testamento, todas las cartas de Pablo, con las iglesias distintas que él fundó en toda la región. Excelente. ¿Sí? Como que aterriza todo, ¿no? El Evangelio es pues, todo lo que es Cristo y como que el Hechos aterriza y lo pone más a nuestro alcance, ¿no? Exactamente. Hechos aterriza muchos de los hechos históricos de la iglesia del primer siglo. Muy bien. Ok, la tarea para la semana que viene. Hoy es el 13 de marzo, el siguiente sábado es el 20. Si pueden leer en su calendario, en la descripción del curso, vamos a leer algunas páginas en Harrison.
Y la tarea, después de leer Harrison, y también les invito a consultar otras fuentes, es anotar en una página, solamente una página, los eventos principales con el año aproximado en la vida y el ministerio de Pablo. El sábado que viene vamos a estudiar la vida y el ministerio y las cartas en general de Pablo. Entonces, si pueden dar un resumen de su vida. Y la segunda parte de la tarea es el arranque, el comienzo de la tarea exegética para el trabajo. Y esa tarea es escoger un texto para tu trabajo exegético. Ahora, el texto tiene que venir de Hechos o una de las cartas de Pablo, obviamente. Y quiero que no solamente escojan el texto, y sugiero que el texto sea tal vez de 5 a 10 versículos aproximadamente, es una sugerencia, y explicar por qué ese texto es una unidad de pensamiento, por qué se puede tratar solo ese texto. Y algunos tips o ideas para esa explicación son estas. ¿Cuáles son las evidencias internas y externas para definir el texto como una unidad? ¿Hay algo dentro del texto que promueve la unidad, que demuestra la unidad, o algo por fuera? Por ejemplo, cambios de vocabulario. Puede ser cambios por transiciones o contexto, lugar, etc. Entonces, al final de esta explicación, por qué es una unidad de pensamiento, quiero que resumen en una sola frase, en una sola oración, el tema del texto que has escogido. Sujeto, verbo, objeto, en una sola frase. El mensaje del texto, en pocas palabras, es este. ¿Alguna duda? Eso es para la próxima semana como inicio de trabajo. Exactamente. Esa parte del trabajo que vamos a ir haciendo, lo vamos a juntar todo para al final hacerlo Exactamente. Es como el primer escalón en el trabajo. Pero lo entregamos y nos lo regresas. Exactamente. Y se queda, y ustedes van a seguir agregando a la tarea, al trabajo cada semana, para terminar con algo un poco más formal. El texto puede ser de hechos o de las cartas. Exactamente.